Todo gran viaje empieza con un primer paso, pero en el caso de Marina, ese paso no fue hacia un destino concreto, sino más bien para alejarse de todo lo demás. Su historia arranca así, con una huida silenciosa de una vida que sencillamente sentía que no era la suya. Pensemos un momento en el mundo de Marina. Era un torbellino constante de ruido y obligaciones. Cenas que no acababan nunca, compromisos sociales, un trabajo que para ella era como una actuación diaria. La desconexión con su verdadero ser era total. Era como interpretar un papel, día tras día. Es una sensación que a veces puede resultar familiar. Aquí se ve el cambio tan radical. Pasó de una vida definida por los demás, llena de ruido, agotadora, a la soledad de una cabaña donde el único punto de referencia era ella misma. Un día, sin más, dejó atrás ese ruido constante por un silencio que era profundo, sí, pero también muy desconcertante. Por primera vez en mucho tiempo no estaba viviendo para nadie más. Y aquí es donde llega la pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no hay expectativas externas? Pues Marina no encontró la paz de inmediato, ni mucho menos. Lo que encontró fue el estruendo de todas esas voces internas de las que, en realidad, había estado huyendo toda su vida. Claro, todo ese silencio exterior solo sirvió para subirle el volumen al ruido interior. El verdadero viaje de Marina no fue a la cabaña, sino hacia adentro. Fue una confrontación cara a cara con las voces más críticas de todas, las que estaban en su propia mente. Imaginaos la escena, un gesto súper cotidiano, un vaso que se le resbala de las manos. Y al instante, esa voz interna ataca con una crueldad que asusta. Eres tan estúpida. Y lo más fuerte de todo es que el vaso ni siquiera se rompió. La autocrítica era así, automática, totalmente desproporcionada. Y vamos, estaba súper arraigada. Y entonces se hizo esta simple pregunta, que fue como una revelación. Le destapó un patrón de autocrítica que nunca antes había visto tan claro. A ver, ¿por qué se trataba a sí misma con una dureza que jamás le aplicaría a una amiga o a alguien a quien quiere? Y a partir de esa revelación, ¿qué hizo? Pues se montó un método muy práctico. Lo primero, interceptar el pensamiento automático, pararlo en seco. Segundo, cuestionarlo. A ver, ¿esto que estoy pensando es realmente cierto? Tercero, y esto es clave, distinguir entre cometer un fallo y ser un fallo, que no es lo mismo. Y por último, reformular ese pensamiento, darle la vuelta con una perspectiva más compasiva y sobre todo más realista. Al empezar a tratarse a sí misma con un poco más de amabilidad, pues cogió la fuerza para exigir lo mismo de los demás. Entendió algo fundamental. Poner límites no es egoísmo ni rechazo, es un acto de honestidad y de amor propio. Y claro, eso significaba tener algunas conversaciones pero que muy difíciles. Y vaya si las tuvo. Se enfrentó a la resistencia de su ex, que confundía el amor con la necesidad, de su madre, que no paraba de acusarla de egoísta, e incluso de su mejor amiga al tener que negarse a ser su dama de honor. Ahí aprendió una lección durísima. Cuando por fin pones límites, la gente que estaba acostumbrada a que no los tuvieras, se va a sentir ofendida. Bueno, después de redefinir su relación con los demás, a Marina le tocaba el siguiente desafío, redefinirse a sí misma. Y aquí descubrió algo increíble, que la verdadera claridad no viene de pensar mucho, sino de hacer cosas. La transformación, entendió, no se piensa, se construye. Se dio cuenta de un patrón que había repetido toda su vida. Cuanto más hablaba de sus planes, que si voy a escribir, que si voy a cambiar de trabajo, menos probable era que los hiciera. Hablar de ello le daba una falsa sensación de progreso que, en el fondo, la mantenía completamente paralizada. Así que adoptó un nuevo lema: claridad a través de la acción. En lugar de seguir dándole vueltas a cómo sería una vida perfecta, empezó a construir una, y empezó con algo pequeño, un diario, para poner un poco de orden en sus pensamientos. Y de ahí pasó algo tangible, físico, la carpintería. Es que este proceso físico de construir algo con las manos fue una metáfora brutal. Le enseñó que el progreso no viene de tener un plan perfecto, sino de cometer errores, de ajustar sobre la marcha y de volver a intentarlo. La estantería que hizo tenía sus fallos, claro, pero existía. Era real, no como sus planes perfectos que nunca llegaban a nada. Y justo entonces, la vida va y la pone a prueba. Su antigua empresa le ofrece volver a su puesto, y encima con un aumento. De repente, se vio en una encrucijada, el camino seguro y familiar de siempre, o el nuevo camino, totalmente incierto, que estaba empezando a construir. En el pasado, se habría puesto a hacer una lista de pros y contras, pero ahora hizo algo radicalmente diferente. Escuchó a su cuerpo. Ese nudo en el estómago, esa señal física que había ignorado durante años, de repente se convirtió en su brújula. Y su no fue mucho más que una respuesta, fue un compromiso total con esa nueva vida que estaba construyendo.
Al rechazar ese camino seguro, Marina entró de lleno en la fase final de su transformación. Ya no se trataba de huir del pasado o de construir en el presente, sino de aprender a vivir con un futuro que no estaba escrito. Se trataba de abrazar la libertad de la incertidumbre. Ese nuevo sentido de identidad que tenía, claro, transformó sus relaciones de una forma radical. Pudo separarse de Daniel desde la honestidad, no desde el miedo. Pudo empezar a sanar su amistad con Lucía desde el respeto mutuo. Y lo más importante de todo, su relación consigo misma pasó de la crítica feroz a la confianza y la autocompasión. Y de forma totalmente inesperada, su hobby con la carpintería se convirtió en un pequeño negocio. Al vender su primer mueble, a pesar del miedo que tenía, aprendió una lección importantísima. La confianza no es algo que se necesita para empezar, es el resultado de haber empezado. Entonces, ¿qué podemos aprender del sendero de Marina? Pues aquí están las lecciones clave de su transformación. Primero, que la claridad viene de hacer, no de pensar. Segundo, que poner límites es un acto de amor propio. Tercero, que el miedo se hace pequeño con la acción y gigante con la inacción. Cuarto, que el trabajo de llegar a ser quien eres de verdad nunca termina. Y por último, que la verdadera certeza está en confiar en la propia capacidad para navegar lo desconocido. Al final entendió que la libertad no consistía en tener todas las respuestas, para nada. Consistía en estar en paz con no saberlas, en confiar en que podría manejar lo que viniera, paso a paso, piedra a piedra. El viaje de Marina nos enseña que las grandes transformaciones no nacen de grandes planes, sino de pequeños actos de construcción, del día a día. Así que la pregunta final no es ¿cómo será el camino entero?, sino algo mucho más sencillo. ¿Cuál es la primera piedra que se puede poner hoy?